escucha bien, Julio? Ok, vamos a comenzar. Bienvenidos a la clase de hoy. Damos bienvenida a los recién casados, a la pareja Polo. Que Dios me los bendiga, que espero que hayan disfrutado. Y les damos la bienvenida con un examen. Contesten el examen cuando puedan. Es cortico. Si quieren le vamos a dar unos 5 minutos mientras yo voy escribiendo una cosa en el tablero, mientras ustedes contestan las preguntas del examen. Las primeras dos partes, la primera es, si no estoy mal, una elección. Aquí hay lapiceros. La segunda es falso o verdadero y la tercera es de explicar. La sección de explicar la vamos a hacer, la voy a preguntar a unas 5 personas o 10 personas quién me da la respuesta. Y las otras primeras partes las vamos a hacer todos enteros en un grupo. Mientras tanto voy a escribir aquí algo. Les pido que coloquen en vibración o en silencio sus celulares. Levante la mano quien terminó por lo menos las primeras 2 sesiones. Falta Yuritza, Ana. Ingrid, ¿ya terminaste las 2 sesiones primero? Creo que las 3 preguntas de abajo se toman un poquito más de tiempo en explicar. Ok, prácticamente ya casi todo el mundo. Entonces vamos a comenzar la clase. Ya tomamos el tema de la deidad de Dios, que es prácticamente ese es el examen. También tocamos lo que es la resurrección de Jesús y vimos que prácticamente la única religión, las 2 religiones que no toman eso son los musulmanes, ellos niegan eso, porque dicen que Dios tomó a Jesús antes de morirse y lo sustituyó con otra persona y hizo creer a la gente que Jesús se murió. Y también los testigos de Jehová creen que Jesucristo resucitó, pero en el espíritu, no su cuerpo. Y vimos cuál es el problema de esa posición. Ahora, la próxima doctrina que vamos a tocar es la existencia de un solo Dios. Y la única religión que enseña que existen muchos dioses son los mormones, los LDS, LDS, ¿cómo es que es en español? Los santos de los últimos días. Es en la clase queda allá. La clase queda allá. Tiene que estar allá, sí. Entonces, ellos, si tú le preguntas que entonces si existen muchos dioses, ¿cuáles tienes que adorar? Pues el Dios de este universo. Ellos creen que existen muchos universos y que en cada universo existe un Dios. Y de esos dioses existen, por así decirlo, dioses pequeños, algo así como los testigos de Jehová piensan que Satanás es un Dios, de que Jesús es un Dios, de que Moisés es un Dios. Cosas así ellos creen. Y ellos creen que en cada universo existen dioses pequeños, pero un Dios muy importante. Que para ellos Jehová es el Dios de este universo, pero cada universo tiene su propio Dios. Entonces existen millones, millones, millones de dioses, porque ellos dicen que existen millones, millones, millones de galaxias. Entonces esa es la forma en que ellos responden esa pregunta. Pero la Biblia claramente, vamos a abrir en Isaías capítulo 43. Capítulo 43, vamos a ver en el versículo 10. Es un versículo clave para refutar esta posición. Ellos solamente creen que existen varios dioses y que Satanás es un dios, pero Satanás, a ellos le llaman Lucifer, y Lucifer es el hermano de Jesús. Ya. Entonces, Dios, el Padre, es un hombre de carne y hueso que tiene una diosa y junto con esa diosa hacen bebés espirituales, el cual mandan el espíritu acá a la tierra y en el momento en que una mujer queda embarazada. Y así cada hijo que sale de cada mujer es un ser espiritual que fue creado por Dios el Padre y la diosa madre. Entonces esa es la enseñanza de ellos.
Suena algo como cómico, suena algo como una invención increíble, pero eso es lo que ellos creen. Entonces, para ellos existen muchos dioses, pero para nosotros, dicen los mormones, existe un solo Dios. Los demás no importan, lo que importa es el Dios de este universo, Jehová. Entonces, Isaías capítulo 43, versículo 10, dice lo siguiente: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Ese soy es el mismo soy que citó Jesús cuando dice, si no creen que yo soy, morirán en tus pecados. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Sigamos un capítulo más adelante, en Isaías 44, dice lo siguiente, en el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, el versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, pregunta Jehová. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, hay varios versículos por el libro de Isaías que demuestran que existe un solo Dios. La oración del Shema de los judíos dicen que Jehová uno es. Porque esto es una doctrina esencial, porque es parte de los 10 mandamientos y tiene una consecuencia al no creerla, los primeros 2 mandamientos, que van ligados uno con el otro. Vamos a Éxodo capítulo 20, donde está la lista de los 10 mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20, comenzando por el primer versículo, Éxodo capítulo 20, está la lista de los 10 mandamientos, y no estoy mal también de Deuteronomio 25, pero vamos a ver la de Éxodo. Éxodo 20 dice en el primer versículo, y la penalidad de no creer esta doctrina está en el versículo 5. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso. Y aquí está la penalidad, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cualquier iglesia que crea que Jesús es Dios, que crea que la salvación es por medio de la gracia, a través de la fe, que crea que Jesucristo resucitó, pero al mismo tiempo cree que existen muchos dioses, esa persona nunca ha conocido a Dios. Porque Dios, a quien Dios se le revela, va a conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Perfecto. Entonces, ¿cómo ellos enseñan cómo ellos sustentan esta doctrina de que existen muchos dioses? Nosotros sabemos que hay personas que no creen que Jesús es Dios y no creen en la Trinidad, y utilizamos en el Antiguo Testamento la palabra Elohim, que significa Dios pluralmente. Y con eso damos a reconocer que existe un solo Dios, pero en plural. Ellos toman este Elohim para decir, ya ves, existen varios dioses. También dicen cuando en Génesis que dice que los creamos en nuestra imagen y semejanza, ahí está hablando de los dioses. Entonces, también van al Salmo 82, y vamos a abrir nuestra Biblia al Salmo 82. ¿Quién tiene una Biblia de las Américas? ¿Nadie? No hay problema. Seguro. Búscame en las Américas y ten disponible la Reina Valera del 2015, por favor, Franklin. Entonces, Salmo 82 es un salmo imprecatorio. ¿Qué significa imprecatorio?
Un imprecatorio es un juicio. Es un salmo dictando un juicio. Entonces, en el Salmo 82, ¿qué versículo es este? Salmo 82. Busquemos el versículo 1 y el versículo 6. El versículo 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. Y el versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces ellos cogen estos versículos para demostrar que existen varios dioses. Si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo creen ustedes, los cristianos? Dicen ellos. Y esto lo cita Jesús en Juan capítulo 10, versículo 34, cuando juzga a esa generación, y cita Juan, Salmo 82, versículo 6, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Juan 10, 34. Entonces, vamos a ver. Ay, 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 ay. Aquí está. ¿Se acuerda cuando estudiamos los testigos de Jehová? Que ellos le llaman dioses a varias cosas. Uno de ellos son los jueces. Entonces, si nosotros leemos en la Reina Valera, dice Dios en el primer versículo, el 82, que lo cita Jesús, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En la Biblia Américas, ¿qué dice? El versículo 1 del 82 dice, Salmo de Asaf, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Entonces cambia la palabra dioses por la palabra jueces. ¿Por qué lo hace? Porque esa palabra puede ser interpretada, esa palabra es Elohim, y puede ser interpretada como Dios y puede ser interpretada como jueces. ¿Dónde es interpretada como jueces? Es muy importante que ustedes tengan ese versículo porque esa es su justificación para su argumento que va en contra de ellos. Y es Éxodo capítulo 22, versículo 9. Mire, la Reina Valera lo tiene de esta forma. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y esta palabra aquí es Elohim. Y aparece otra vez. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble de su prójimo. Entonces aparecerá delante de los Elohim, y los que los Elohim condenaren, pagará el doble a su prójimo. Entonces, esa palabra puede ser traducida como dioses, puede ser traducida como jueces. Lógicamente ellos van a tomar la posición de dioses, pero si la Biblia dice que no existen que no existe ningún otro Dios aparte de Jehová, nosotros sabemos que eso se está refiriendo ¿a qué? A jueces. Es una deducción lógica. Entonces, como vimos en la Biblia de las Américas, lo traducen de una forma correctamente, que dice que juzga en medio de los jueces. Entonces, ese es el argumento que nosotros tenemos para contrarrestar su argumento de que Salmo 82 enseña que existen varios jueces. Entonces, ellos dicen, ok, vamos a utilizar otro versículo para demostrarte que existen varios dioses. Y ahí van para 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4, 5. Aunque ellos solamente te van a citar el versículo 5. Pero si uno por lo menos lee un versículo antes y un versículo después, se da cuenta del contexto. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 8, versículo 5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Ya ves? Que hay muchos dioses, muchos señores, así como nosotros enseñamos que en cada galaxia tiene su Dios y su Cristo. Cada galaxia tiene una persona que se sacrificó. Pero ellos cómo pueden... Con este versículo. No, sí, pero ellos dicen dioses, pero aquí no está diciendo que sean otras galaxias.
No, pero esa es la interpretación de ellos. Ahora, si vamos un versículo antes y un versículo después, el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un... En versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden de todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Simplemente leyendo un versículo antes, se cae toda la doctrina de ellos. Pero ellos jamás van a hacer eso. Entonces es importante siempre leer el contexto. ¿Ya? Prácticamente eso es todo. Esos no tienen mayor argumento. Y los argumentos de ellos se caen porque no tienen fundamento. ¿Ya? Pueden tomar el resto del tiempo para acabar el examen los que no han acabado. Y los que acabaron, coloquen la hoja boca abajo, por favor. Julio. ¿Ya acabó, Patricio? Sí, sí. ¿El examen? Sí, sí. Uy. Yo todavía no. Para Patricio. Si ya acabaron, pueden salir al frente. Yo no he acabado. ¿No acabaron? Pero me falta. Después de que No. Acá. Aquí tenemos a los... Al defensor de la fe. Al defensor de la fe. Y aquí tenemos a la atalaya. Están preparados. Él para atacar y él para defender. más o menos. Solo con un argumento nada más. Solamente con... Démosle un aplauso a ellos por ser valientes. Espérese, déjeme. Usted se va a poner cómodo. Ok, ya tenemos... ¿Está prendido este acá? Sí. No, está apagado. ¿Está apagado? Ahora. Ya, todo a la derecha. No se ve ahí, se ve. Sí, ahí está prendido. Perfecto. ¿Y Patricio? Bueno, Ok. entonces de nuevo el contexto. Ellos han estado hablando, tienen una conversación y se toca el tema de la deidad. Solamente vamos a ver la deidad de Jesús porque es lo que hemos estudiado completamente hasta ahora. Bueno, mi hermano Patricio, cuando usted desee puede comenzar. Sí. Sobre lo que ustedes dicen de que Jesús es Dios, ¿cómo usted me puede probar a mí con la Biblia sobre lo que nos dice acerca de que Jesús es inferior al Padre? En Juan capítulo 14, versículo 28, Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Lo quiero llevar también para sustentar lo que yo estoy diciendo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es decir, el Hijo se va a sujetar al Padre. Ok. En este caso, el Hijo es menor que el Padre. Entonces, el Hijo no puede ser Dios. También está en el capítulo 11 del mismo libro de Corintios, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cómo usted me puede probar a mí que a través de estos versículos que yo le he leído, que... ¿Cuál es el primero que usted me leyó? Primera de Corintios. Vamos por partes, sí. Juan 14, 28. Ok, Juan 14, Donde Jesús 28. declara que el Padre es mayor
Ok. que dijo. En Juan 14:28, aquí está hablando de una relación, es de relación. Él es mayor por relación solamente. Él es el Padre, Él es el Hijo en la misión que Jesús viene a hacer aquí. ¿Ok? Pero pruébeme con la escritura. Con la Biblia. Yo le bueno, estoy probando aquí que Jesús es menor. Entonces, si es menor que el Padre, no puede ser Dios. Bueno, lo que yo, si tú quieres, puedes buscar un momentico allí en Filipenses, capítulo Ok. 2, verso 6. Si lo puedes leer, por favor. Filipenses 2, Sí. 6. Ujú. Ok. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sigue leyendo, por favor. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo Ok. cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la tierra. Bueno, si tú puedes observar aquí en estos versículos, el Señor Jesús estaba en el cielo, ¿cierto? Era el Padre. Y el versículo te está enseñando y te dice que Él se despojó a sí mismo. Yo te quisiera preguntar algo. En base a este versículo, ¿de qué tú crees que se despojó Jesús? Que Jesús es un ser creado. Pero es que no me ha contestado esta pregunta. Te estoy preguntando, ¿de qué tú crees que Jesús se despojó aquí? Bueno, según lo que está escrito aquí, dice que se despojó de algo que tenía en el cielo. Ujú. Pero nosotros creemos que Jesús es un ser creado. Pero es ¿qué el lo que primer dice? ser creado. Pero ¿cómo me explica el versículo 6 allí cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios? Una forma no es lo mismo que un ser. Pero le está diciendo Es una que ser forma, es como igual. cuando usted se ve en un espejo. Ujú. Usted ve una imagen. No es usted, es una imagen. Entonces a eso se refiere lo que está ¿Tú diciendo. crees? allí. Bueno, entonces Sí. vamos... Yo lo quiero llevar a Apocalipsis. No, es práctico, yo te contesto, porque es que Apocalipsis. tú me estás llevando a tu terreno, pero yo te voy a llevar al mío para que tú también entiendas el punto. Si tú Ajá. vas a Juan capítulo 1, Ujú. ok, vamos a Juan capítulo 1, ok. Te lo voy a leer para que... Juan capítulo 1. sí. ¿Ok? ¿Qué dice Juan capítulo Lo que sí te 1? quiero colocar en tu mente es que si tú no abrazas esta posición, lo que dice la Biblia de Jesús, te tocaría revisar tu salvación, aunque eso después el maestro lo va a tocar. Yo quiero que tú te pongas en tu cabeza que la salvación depende de lo que tú creas de quién es Jesús y quién es Dios. Para eso quiero que llevarte a Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, si tú me vas a hacer una separación de Jesús y el Padre, la pregunta que yo te puedo hacer es, ¿tú cómo vas a ser salvo? Bueno, en lo que refiere a lo que usted me acaba de decir, en el principio era el verbo, podemos entenderlo de diversas maneras, no solamente en lo que ustedes están tratando de hacer entender, porque aquí la palabra el verbo es la palabra. La palabra. Ajá. Ok, entonces, claro, la palabra existe Ujú. desde siempre y ese es Dios, ese es Jehová. Ese es Jehová. Entonces, Pero, ¿sí viste, Oscar? lo- Déjate un momentico aquí en lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que la palabra es Jehová. Y el verso me está diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después en el 14 dice que este verbo se hizo carne. O sea, ¿cómo tú me vas a mí a ir a contradecir eso? Sí,
Y precisamente lo quiero llevar a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Pero donde dice... Pero espérate un momentito, es que te voy a contestar. Es que no me ha solucionado lo del Te voy a capítulo contestar, 1. te voy a contestar con lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. El principio de la creación. Sí, Ok, de Dios. de Dios. Este ¿Y qué dice? es Jesús. Claro, es ese decir, es Jesús Jesús. tuvo un principio, Ujú. o sea, fue creado en un tiempo determinado y después de eso viene el resto. Pero es que Entonces mira, aquí está en Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis está, pero si tú me estás hablando de eso, tienes que resolverme lo de Juan capítulo 1. Hermano, por Porque favor, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y me está hablando aquí de Jesucristo, ¿cierto? exactamente, por eso decimos nosotros que Jesús es un ser creado, que no es Dios. Wow, de verdad que... Hermano, quiero que sepan algo, estoy defendiendo una postura equivocada, errónea, ¿ok? Así que no, cuidado vayan ustedes a pensar de que esa es la postura correcta, es errónea esa postura, ¿ok? Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos entrar en cuestiones doctrinales, ¿no? Así que, bueno. Bueno, para todo esto, lo que tú necesitas entender es la unión hipostática en la que hubo Cristo. ¿Me entiendes? Dice, la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea parte de Dios. ¿Sí? Apocalipsis 1:8. Ok. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Creo que ahí le puede responder él de la misma manera. Lo que usted está diciendo, él está hablando de la palabra. El principio de la creación. Pero ¿quién es el principio de la creación? Yo soy el alfa y la omega. O sea, Jesucristo es el primero y es el último. Venga para acá, Jaime. ¿Tiene otro argumento, Patricio? No, ya no tengo más argumentos. El otro argumento está en la cita de Colosenses, ¿no? Capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16, que ya fue tocado anteriormente, Sí. donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, primero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sean trono, dominio, fue creado por medio de Él. En cuanto a que Él fue el principio, o sea, de la creación de Dios. Ya, explícale eso. No sé qué tiene para decir. No, yo es que no tengo nada más que decir. Un aplauso Es- para ellos. El amigo. Difícil. ¿A quién lo doy? Sí, muy difícil. Duro. ¿Para quién es? Al siguiente grupo, que pase por favor, Herbert y hermano Franklin. Oh, el radio. Yo soy el atalaya. Bueno, se lo puede colocar ahí. Yo soy el malvado aquí. Sí. Pero yo estoy igual que mi socio, el hermano Patricio, defendiendo algo equivocado. Amigos y rivales. Señor Franklin, ¿Cómo sabe mi nombre si me está tocando la puerta apenas? ¿Quién le dijo? Que lo va a comenzar la cuestión es hermano Franklin. Ok. Señor, ¿cómo se llama usted? ahora es Elber. Herbert, don Herbert. Herbert. Con H.
No sé si le han hablado acerca de la gran bendición que existe en la tierra, que es nuestro salón del reino, digo, de Jehová. No. ¿No? Bueno, le voy a explicar para llevarlo por el camino de la verdad, ¿sí? Para que Jehová lo perdone de sus pecados. Usted, por favor, me podría explicar algo que ustedes, los protestantes, tienen acerca de cómo Jesús puede ser Dios si el Padre es mayor que Él. ¿Cómo puede ser Jesús La misma pregunta que le el hizo al Padre Ujú, si es mayor que Él? ujú. Bueno, lo podemos llevar a un pasaje que es Juan. Puede buscar Juan, Juan 1, del 1 al 14. Primera de Juan, Sí. No, Juan. o solo Juan. Juan. Juan 1:14. Sí. 1:14 dice así, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si lee hasta el 14, para no hacerlo corto, pero habla de que Jesús es Dios. ¿Dónde? No, yo lo tengo Juan 1 del 1 al 14. Del 1 al El 14. principio del verbo, sí. ¿O quiere que lea todos los 14? No, pues no precisa, pero solo con el 1. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ujú. En ese pasaje Juan habla y dice que Cristo, como segunda persona de la Trinidad, Cristo estaba en comunión y era Dios. Durante de la eternidad, Cristo se hizo hombre, pero no dejó de ser divino en su deidad. Cristo es Dios. Bueno, yo creo que usted y el señor anterior tienen la Biblia cambiada. Les vendieron una Biblia en una librería de segunda, porque yo vengo a pensar que ¿dónde la Biblia lo dice? Yo no lo veo claro aquí. ¿Me lo podría descifrar un poquito más, por favor? Bueno, vamos a ir al pasaje que el hermano dijo también, que está en Apocalipsis. Ujú. Del 1 al 11. Apocalipsis 1:11. Un 11. 1:11. Ujú. 1:8. No, Sí, 1:8, sí. 1:8, perdón. Ujú. Sí, o 1:11 también, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, que escribe el libro que ves. Y él enviado, y envíalo a los 7, no, perdón. Es el 8, perdón, sí. Ujú. Yo Juan, vuestro hermano, y comparto. No, ese es el 8. No. Capítulo 1. Perdón, yo soy el Le va a la dirección del Salón del Reino para que nos acompañe. ¿Qué? Mira. Yo soy el 8, perdón. Así. El capítulo 8, Apocalipsis, dice, yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Ok. Tengo otra pregunta para usted también, por favor, ¿sí? Otra pregunta. La pregunta que yo le tengo a usted es, si Jesús es Dios, ¿cómo es posible que no sepa el día de su regreso? Si Jesús es Dios. Ujú. Si Jesús es Dios, bueno, yo tengo. Señor Frankie, Señor Elber. podemos ir al pasaje de Marcos 13:32, que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni mi Hijo, no, sino el Padre. Y vuelvo y le pregunto, si Jesús es Dios, ¿cómo usted me descifra eso? Señor Frankie, yo le puedo decir que en ese pasaje es muy claro de que Cristo es el mismo, el que regresa en forma de Dios, en su divinidad, con todo su poder.
No me quedó claro la respuesta. No le quedó claro. No. Pueden pararlo ahí. Un aplauso para ellos dos. No le quedó. Hermanito! Como se dan cuenta, en esta ocasión Franklin siempre estuvo al ataque y él siempre estuvo a la defensa. En la ocasión de ellos dos, repito lo que- en el caso de Franklin y Herbert, Franklin siempre estuvo al ataque, Herbert a la defensa. En el caso de Patricio y William, Patricio estuvo al ataque el primero, luego hubo una interrupción de parte de William y él comenzó a hacerle unas preguntas de forma ofensiva. Entonces, sobre la primera clase que nosotros vimos, nos dimos cuenta qué es lo más importante en la apologética. ¿Qué es lo más importante en la apologética? ¿Alguien que se acuerde? Rosa, ¿qué es lo más importante en la apologética? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo respondemos? La piedad, con la mano. Eso está en 1 Pedro 3:15. La defensa comienza por obra del Espíritu Santo en uno, haciéndolo con amabilidad, con gentileza, con respeto. Así el gol no es tratar de responderle la pregunta a la persona y de ganar el debate. El rol es de mostrar quién es Cristo en uno por medio de lo que uno habla. ¿Ya? Si un apologeta, un cristiano, se encuentra con una persona que le viene a hablar, sea un testigo o un mormón, uno sabe que ellos están equivocados, pero uno, primero que todo, no los tiene que rechazar. No sabe que enseñan cosas raras y lo van a envolver a uno. ¿Sabe? No. Yo con eso no hablo. Sí, tenga buen día. Y muchas personas hacen eso. Un hijo de Dios no debe de ignorar. Un hijo de Dios tiene que, como dice Santiago, tenemos dos para escuchar y una para hablar. Lo que todas las personas desean es ser escuchadas. Y en un libro que yo leí, que es del mundo, dice, para una persona el sonido más importante es su nombre. Conocer a la persona por medio de su nombre, llamar a la persona por medio de su nombre, muestra gentileza, muestra interés. No se trata de qué tanto yo le voy a contestar a la persona, sino de qué tanto interés le muestro a la otra persona. ¿Ya? Son pecadores igual que nosotros lo éramos, en el sentido que están sin Cristo, y que Dios tuvo misericordia con nosotros. De esa misma forma tenemos que tener misericordia con la persona. En el caso en que no sepamos la respuesta, debemos de aprender qué es lo que la otra persona piensa sobre ese argumento. Y preguntarle a esa persona, ¿usted qué ha escuchado que otros cristianos le contestan a usted? ¿O es la primera vez que usted hace esa pregunta? Debemos de dejar que nuestro instinto de ir a contestar la pregunta de una nos lleve a ignorar quién es la persona. Porque nosotros le colocamos un label testigo de Jehová, pero simplemente es un ser humano criado por Dios que ha sido engañado por Satanás. Es un alma perdida. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Sí, tenemos que estudiar la palabra para estar listos, pero debemos de enfocarnos en uno mismo, cómo se presenta la persona. Eso es más importante. Ustedes se prepararon muy bien, pero para enfatizar que eso es muy importante. Pueda que una persona, yo conozco una apologeta que fue a hablar con un judío, se lo encontró en un trabajo, y el judío vino a decirle, no, ustedes o Jesucristo es un profeta falso porque Jesucristo cambió el sábado por el domingo. Y comienza a argumentar una cosa, y por más de que uno le trata de explicar, él comienza a interrumpirlo. ¿Qué pasa con una persona que comienza a interrumpirlo? Es una persona necia. ¿Qué debemos hacer con una persona necia? No, pero es que usted no me está dejando hablar. No, pero venga, le muestro. No te va a escuchar. Es mejor escucharla, tener misericordia de esa persona, ver cómo nosotros podemos servirle a esa persona.
Tal vez en un momento uno esté lidiando con esa persona y uno la está esperando a ella por algo. O sea, hay miles de formas de cómo servirle a esa persona. Pero esa persona te va a prestar atención cuando esa persona ve algo de luz en ti. Pero cuando uno demanda cosas de esa persona y luego le quiere presentar el mensaje del Evangelio, esa persona simplemente quiere algo de mí, no quiere nada de mí. Entonces, muy importante es ver cómo le podemos servir a la otra persona. Ver cómo en medio de la comunicación le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para poder contestar estas preguntas y saber que esas personas que no quieren escuchar la verdad simplemente son necios. Una preguntita, Andrés. Dime, William. Dentro de las preguntas que hace la persona que tiene una doctrina diferente, ¿cómo se puede utilizar esa misma doctrina para presentar el Evangelio? No le entiendo la pregunta. Claro, porque por lo menos en el caso de ahora que teníamos, él me estaba hablando de que no era de... Ya, creo que le entendí. deidad de Cristo. A ver. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar esa doctrina que él tiene, que sabemos que es errónea, para llevarlo a puerto de salvación? Okay. En la Biblia presenta dos casos en el cual Pablo está hablando y le abre la mente a Lidia y escucha el mensaje del Evangelio. Y tenemos el caso en que Pablo le dice a Timoteo de cómo corregir a una persona que está enseñando una doctrina falsa o que está en una doctrina falsa con mansedumbre, que tiene que corregirlo, pero con mansedumbre, con paciencia, con amor, en caso de que Dios le conceda arrepentimiento. Esa es segunda de Timoteo 2:25. Ahora, cuando una persona está cerrada, la persona no quiere saber la verdad. Muchas veces cuando yo o cualquier apologeta ve que una persona está cerrada, es aprender de esa persona. Mira, ¿tú qué piensas de eso? Y en tu religión, ¿cómo argumentan eso? ¿Y tú qué has visto? Hacerle preguntas para conocer lo que, no su institución, sino la persona en qué piensa. Y al tú invertir tiempo en escuchar a esa persona, en un futuro, esa persona va a invertir tiempo en escucharte a ti. Y en ese momento en que esté más abierta de que ya vio que tú le concediste el tiempo, ya vio quién es Cristo en ti, vas a poder tú retomar el tema y poder llevarlo a la presentación del Evangelio. Pero cuando una persona está cerrada, por más de que tú le quieras presentar el Evangelio, lo va a rechazar. Ahora, no quiero decir que con que tú te comportes bien y que con tú muestres a quién es Cristo y tú le presentes el Evangelio, Él lo va a aceptar. No, pero eso es lo que la palabra nos lleva. ¿Ya? Eso es básicamente. Escuchar a la persona, conocer a la persona, conocer lo que cree, interesarse por su cultura, interesarse por quién ella es, para en un futuro poder tener la mente abierta por la gracia de Dios y poder ser utilizados por Dios para presentar el mensaje del Evangelio. La palabra nos llama a no lidiar con un necio. Un necio no quiere la verdad. Pero podemos aprender de ellos. ¿En qué forma? En dos formas. Podemos aprender qué argumentos tienen ellos, otros posibles argumentos para tú conocer qué es lo que esa persona cree, para tú ir a la casa y estudiar. No, mira, le traté de presentar, no me dejó presentar, no me quiso contestar las preguntas, me interrumpe, pero por lo menos puedo aprender más de esa persona y voy a estudiar para la próxima vez poder abrir con esos argumentos. Mira que yo estuve estudiando esto. De nuevo, no es irle a presentar los argumentos, pero presenta por medio de tus hechos quién es Cristo. Eso es lo más importante. ¿Ya? Con eso culminamos la clase de hoy. La siguiente clase... vamos a hacer el examen rápido. Aquí lo tengo. Muchas gracias, doña Yané. Entonces, la primera pregunta, ¿qué representa mejor la Trinidad? Vamos a contestar todos juntos. ¿Cuál es la primera? Un Dios en tres seres distintos. ¿Quién alza la mano? ¿Nadie? ¿Tres personas en un solo ser? Karen. Una persona en tres personas. Herbert. Un ser Dios en tres personas. 4, 5, 6. Tres dioses representados en una Trinidad. Un Dios que se presenta en tres modos distintos. Bueno,
La respuesta correcta es un ser, Dios, en tres personas. No es un Dios en tres seres distintos porque es una contradicción lógica. No puede uno ser tres. Un ser Dios en tres seres Dios. Es una contradicción. Tres personas en un ser. No, Dios es... Espérate. Esa respuesta también es válida. Karen contestó esa. Sí, porque está hablando de un solo ser, que son tres personas. Esa es correcta. Acá. Y la otra, un ser Dios con tres personas. También, las dos están correctas. Tres personas en un solo ser. Muy bien. Una persona en tres personas. Ahí hay otra contradicción. Son la segunda y la cuarta. ¿Ya? La segunda y la cuarta son la correcta. Un ser en ser Dios en tres personas o tres personas en un ser. ¿Ya? Es lo mismo, pero de otra al revés. Muy bien. La segunda, ¿qué representa mejor la unión hipostática? Jesús tiene dos naturalezas que mezcladas toman una nueva. ¿Quién contestó esa? Nadie. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, pero no se mezclan. Varios, muy bien. Jesús nace con dos naturalezas, pero en su bautismo la naturaleza humana se deshace. Nadie. Jesús aparenta ser humano, pero es divino. Jesús es el cuerpo en el cual mora el Padre. Ok, entonces todos están en lo correcto. Muy bien. Circule falso o verdadero. Es recomendable utilizar 1 de Juan 5:7 para demostrar la Trinidad. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué es recomendable? ¿Quién colocó falso? Yo coloqué falso. ¿Por qué? Yo también coloqué falso. ¿Por qué colocaron falso? Por las traducciones. Por las traducciones. Sí, en la que- Hay personas que han estudiado esto que esa parte está añadida. Entonces, Exactamente. Cuando tú le presentas la Trinidad con 1 Juan 5:7, la otra persona te puede decir, eso fue añadido, y van a estar en lo correcto. Es falso. ¿Cuál es falsa? La primera. Es recomendable utilizar 1 Juan 5, porque puede ser fácilmente refutada. sí, lo hizo una vez en un debate un musulmán a un pastor. La intención es Cuando buena, mencionó pero esto, lo hizo quedar realmente parece que eso fue añadido. mal. Es por eso. Pero ellos van a decir, ¿pero fue añadido o no fue añadido? Sí, ellos van a decir fue añadido. No, pero ¿cómo fue? Pero si fue ¿Realmente añadido. fue añadido? Sí, eso lo vimos en la clase de cómo llegamos a la Reina Valera. Ok, Jesús sigue siendo Jesús sigue siendo un hombre en el cielo. ¿Falso? ¿Quién colocó falso? Yo puse verdadero. Verdadero, es verdadero. Eso es una doctrina importante, porque si Jesús no es hombre, no es nuestro sumo sacerdote que intercede por nuestros pecados. Jesús resucitó en carne y sangre y no en espíritu solamente. ¿Quién colocó falso? ¿Usted colocó falso, Ana? Exactamente. En carne y huesos, no en carne y sangre. Entonces era falso. Bulla, eso es tremendo. Ya tiene el disco del cielo. Ok, por cuestión de tiempo, porque ya se acabó prácticamente, ya tenemos 2 minutos, voy a preguntarle a 3 personas. Explica cómo es posible que Jesús tenga un Dios. ¿Quién quiere levantar la mano? Explica cómo es posible que Jesús tenga un Dios. ¿Nadie quiere? Ok. Hermana Onésima. Porque Uneida. nació bajo la ley. Bajo la ley de Dios. Te doy un 100. Esa es la respuesta clave. Porque Jesús nació bajo la ley. Por eso. Y toda carne tiene un Dios. Esa es la respuesta. Esa es la más sencilla de todas. A ver, la segunda pregunta. ¿De qué forma era el Padre mayor que Jesús? Eso. A ver, Karen. Yo argumenté con Juan 14:28 porque dice que cuando se encarnó, dice la palabra que fue hecho menor que los ángeles. Esto sucedió cuando se hizo carne. Cristo se despojó de sí mismo, Filipenses 2, del 5 al 11. Mientras estuvo en la tierra, se
Sí, ok. Por eso es que digo que... por eso Entonces, ¿de qué forma? que son el Padre mayor que Jesús. Cuando él estuvo aquí en la tierra y se sometió a la voluntad de su Padre. Sí, eso describe lo que pasó, pero ¿de qué forma? Exactamente. Rol. Nosotros estudiamos la Trinidad. No se me olvida la palabra. En cuanto a lo que es el ser de Dios, pero en cuanto a lo que Dios hace, eso se llama la Trinidad económica, que se identifica con el rol de las personas. El rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo. En ese rol, en la Trinidad económica, Jesús es menor que el Padre, pero no en cuanto a ser. Podríamos decir, hermano, entonces que Jesús se despojó de sus prerrogativas divinas al tomar forma de hombre. Sí, y tienes que explicar muy bien qué significa eso, porque si no te pueden caracterizar como un hereje. Mucho cuidado. Trinidad económica, ¿puede Jesús ser tentado? ¿Quién Jesús hombre, sí. Jesús hombre fue tentado. También el Padre fue tentado en el desierto. Entonces, sí puede ser tentado, ¿de qué forma? Jehová en el desierto fue tentado. ¿De qué forma puede ser tentado? De la iniciativa del hombre el tentar, pero dentro del ser de Dios nunca va a haber tentación a hacer esas cosas. Porque Él es santo, santo, santo. ¿Ya? Y con esto aquí es una reflexión más que un examen. ¿Ya? ¿Con este examen aprendimos o no aprendimos cosas? ¿Les gustó o no les gustó? Ok, vamos a ver si lo repetimos. Vamos a cerrar en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de prepararnos y de poder entender, Señor, qué es lo que nos enseñas por medio de ella. Utiliza al pastor, Señor, que va a traer el mensaje de hoy. Abre los corazones de las personas que vienen, Señor, que no han escuchado tu mensaje del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.